Debo decir que estoy muy emocionada de abrir esta primera serie de webinars en español sobre el tema de desafíos y estrategias de economía social y solidaria en tiempos del COVID-19. GISEF cree en el poder transformativo de la economía social y solidaria y la co-creación de las políticas públicas para mitigar la crisis económica actual para un desarrollo más justo, sostenible e integrador. Recordemos que uno de los objetivos principales de la economía social es fomentar la solidaridad, la cooperación, con el fin de mejorar el medio ambiente, promover el desarrollo económico, la creación de empleos, como también incentivar el empoderamiento de jóvenes y el promover el derecho de las mujeres, grupos indígenas y de comunidades en desventaja. Si estamos tan seguros que la economía social y solidaria es una clave para el futuro, tiene que ver porque en su esencia lo que coloca es a las personas, coloca esta dimensión que nadie nos puede arrebatar, que es nuestra capacidad de trabajar, nuestras manos, mentes y energías que se colocan para transformar la realidad. Y eso no tiene ningún otro sistema económico, por eso es tan promisorio. Las cooperativas están colaborando activamente en este esfuerzo colectivo que exige responder a la crisis sanitaria. Quisiera contarles que en mi país tenemos cientos de cooperativas de servicios públicos multiactivas, en pequeñas, medianas y grandes ciudades. Se trata de cooperativas que brindan servicios de electricidad, de agua corriente, de telefonía, de internet, servicios fúnebres, televisión por cable, etcétera, etcétera, etcétera. En esta crisis su papel ha sido realmente importante, desde atender la sostenibilidad de esos servicios durante la cuarentena hasta garantizar la conectividad de internet para los niños que no pueden asistir a la escuela. Este modelo resiliente y flexible de las cooperativas de trabajo puede ser el camino en post-pandemia para rescatar a gran parte de las pequeñas y medianas empresas que se están viendo afectadas por la crisis. Otras cooperativas que están jugando un papel importante en la Argentina son las cooperativas de tecnología, de la información y la comunicación. En mi país incluso han colaborado con el Estado, con las apps que hubo que desarrollar frente a la emergencia. Porque si algo ha demostrado esta crisis es la extrema vulnerabilidad que tenemos como sociedad por las condiciones de hacinamiento y falta de servicios esenciales que sufren nuestros barrios más carenciados. Todo esto, queridos amigos y amigas, nos enseña algo que sabemos desde los orígenes de la historia humana, que la mejor práctica es cooperar, que los que cooperan todos los días están en mejores condiciones de hacerlo durante las crisis, y que el cooperativismo no tiene buenas prácticas, es una buena práctica en sí misma. Lógicamente, para hablar de todo esto tenemos que hablar también del contexto en que estamos, de la posición histórica en la cual nos encontramos. En este momento, para muchos autores y investigadores, estamos en una crisis sistémica que pone en cuestionamiento las posibilidades de continuar con las relaciones económicas que hoy día dominan el planeta. En ese sentido es que la economía social solidaria, en todas sus expresiones, pueda pasar a una acción más dinámica, más protagónica en los procesos de transformación de las actuales relaciones económicas y sociales. Y por eso se plantean la propuesta de circuito económico solidario, que son precisamente la creación de redes y vínculos entre las organizaciones y productores de la economía solidaria para crear nuestro propio mercado y que sea posible retener más cantidad de los valores que creamos en el propio circuito de la economía solidaria. Tratar de luchar por el reconocimiento. Somos unos actores que tenemos propuestas definidas y que tenemos propuestas de cambio importantes, que no se trata de sanar la situación de la actual crisis sistémica, sino de propuestas que son precisamente, niegan toda la lógica en que se maneja la actual economía y con una lógica más vinculada a la preservación de la biosfera y con ello claramente
a los humanos y la vida en la naturaleza. Para hablar puntualmente de las cifras, y hemos querido hacer énfasis en lo que son los números del sector financiero popular y solidario, queremos presentar los activos del sector, que constituyen, con corte a marzo de este año, 16.313 millones de dólares, que equivalen al 15% del Producto Interno Bruto. Para que se entienda lo que esto significa en comparación con el sistema financiero privado, en el Ecuador existen 24 bancos, y si quitamos a los 5 bancos más grandes, los activos, depósitos y cartera de las cooperativas de ahorro y crédito y las mutualistas que funcionan en el Ecuador son más grandes que los 19 bancos pequeños y medianos que quedan en el sistema. Lo que podemos ver es que existe un número muy importante de organizaciones, pero sobre todo en el sector agropecuario. El 32% de las organizaciones pertenecen a este sector, que genera el 24.4% de los trabajos en este país. ¿Por qué hacemos este énfasis? Porque efectivamente ha sido el sector agropecuario el que ha sostenido la estabilidad de las familias en el Ecuador a través de los tiempos de pandemia. ¿Cuáles son los desafíos en este momento? Adecuar los servicios de los nuevos hábitos de consumo para que las condiciones actuales permitan que se generen nuevos nichos de mercado. Transformar en digital la gestión de la economía popular y solidaria, desarrollar nuevas competencias en los socios, trabajar por la inclusión financiera de mujeres, jóvenes y personas vulnerables, mejorar las condiciones de gobernabilidad en las organizaciones y generar productos y servicios innovadores. Lo primero, yo creo que una de las grandes enseñanzas que nos trae el COVID es que el COVID acelera y hace de alguna forma, barre por delante todo aquello que no era sostenible. Una segunda reflexión es el peso de la tecnología. Lo que vemos en estas es que toda la dimensión tecnológica de cualquier proyecto de naturaleza socioeconómica requiere una dimensión tecnológica, una dimensión de plataforma. Los grandes vencedores de esta crisis son las empresas de dimensión digital de plataforma, pero con desgracia lo que vemos es que esas soluciones de negocios de plataforma son negocios de lo que se llama la sharing economy, pero no de la economía participativa, y que la conexión con la juventud pasa por crear startups tecnológicas, pero que sean en positivo para la humanidad. Necesitamos un movimiento que genere nuevo empleo, nuevas empresas y nuevas realidades y crecimiento de las que lo tienen, con el objetivo de dar una respuesta a la sociedad. Porque si no, probablemente, por muy dolorosa que haya sido la crisis humanitaria que hemos visto en los últimos meses y que desgraciadamente empezamos a ver cómo se extiende desde los países del norte a los países del sur, vamos a ver cómo la crisis de segundo nivel, que es la del empleo, nos puede dejar una desgracia incluso mayor, ¿no? Entiendo que espacios como este foro deben servirnos para instalar este debate, que debe ser el debate de la pospandemia, el paradigma del individualismo y la competencia versus el paradigma de la cooperación. Nuestro paradigma es otro, es el paradigma de la cooperación, que dice que para lograr un desarrollo sostenible es necesario organizar empresas para satisfacer nuestras necesidades comunes, cuyo principio ordenador no sea el lucro en sí mismo, sino la ayuda mutua, y cuya eficiencia sea el resultado del control democrático de sus integrantes. Lo que no es realista, y esto es lo que la sociedad debe aprender con esta pandemia, es creer que llegaremos al desarrollo sostenible de la mano de modelos de la competencia y el individualismo. Ni vamos a aprender de la crisis del COVID-19 si no logramos instalar un gran debate político, académico y cultural que ponga en valor los modelos de la cooperación sobre los modelos de la competencia. Yo quisiera invitarlos como cooperativistas a que presentemos a la sociedad una nueva utopía. Nuestra utopía es la de ciudades y pueblos que nos cuiden y nos incluyan, donde la economía del cuidado, la economía verde y la economía del conocimiento estén lideradas por la economía social y solidaria. Una estrategia de la economía social solidaria debe ser la lucha por la conservación y la reproducción de los bienes comunes, incluso lo público. La otra línea de trabajo es el tema de género, que no lo hemos mencionado. Hay que darle reconocimiento público y valorización del trabajo del cuidado de la vida. El tema de la agroecología son propuestas específicas que se están llevando a cabo de propuestas alternativas a formas de ejercicio de la explotación de la naturaleza. La práctica de relaciones de cooperación entre los agricultores y la naturaleza. Creo que debemos rescatar el paradigma surgido, ¿no?, con los pueblos originarios, el tema del buen vivir, que se conjuga en una visión cósmica diferente a la que actualmente es dominante. Por lo tanto,
en términos de las estrategias, debemos vincular a todos estos movimientos, a todos estos sectores en ese proceso. Como ustedes pudieron observar, el peso de las organizaciones de la economía popular y solidaria en el Ecuador es muy importante. Por eso necesitamos mantener las labores de supervisión y control de la superintendencia a las organizaciones para procurar estabilidad en el sector. Hemos establecido 3 fases para la mitigación de los impactos. La de mantención, básicamente reforma normativa, diferimiento extraordinario de obligaciones. La segunda, de julio a diciembre del 2020, a la que hemos denominado de transición. Y en esta aplicamos ya estrategias diferenciadas tanto para las organizaciones del sector financiero como las organizaciones del sector real de la EPS. Y una de recuperación durante el año 2021, en las que volveremos a trabajar en reformas normativas, pero fortaleceremos todo lo que tiene que ver con la gestión propia de la reactivación económica de las organizaciones. Hemos visto que ante la emergencia sanitaria, muchas organizaciones que se dedicaban a la gestión y producción de textiles han cambiado el giro normal de su negocio, de su actividad, y ahora se dedican a la producción de prendas sanitarias, mascarillas, batas desechables, etcétera. ¿Qué es lo más importante? Que no solo lograron mantener su producción y su gestión, por lo tanto su actividad económica, sino que además están generando prendas que entregan de manera gratuita tanto a personas vulnerables como a casas asistenciales. Por otro lado, se ha generado plataformas importantes de comercio en línea. En el Ecuador, el comercio en línea ha subido durante la crisis sanitaria en un 800%. Esta invitación que vivimos en el momento actual de la era post-COVID efectivamente nos tiene que conectar con una doble dimensión que creo que juega a 3 niveles, ¿vale? En un primer momento es el elemento de lo comunitario, lo local y lo global. Segundo, creo que es el mismo reflexión desde lo físico y lo digital. La urgencia de lo digital nos pone de manifiesto que si queremos que el movimiento cooperativo sea saludable y sea exitoso en los años venideros, tenemos que abrazar totalmente la dimensión digital. El mundo no se nos ha dado para contemplarlo, sino para transformarlo. O sea, creo que esto es una llamada en la misma línea que conecto totalmente con los principios que mencionaba Margarita desde el punto de vista de decir cómo vertebramos ante ese cómo cambiar el mundo en el momento actual, cómo desde la propuesta cooperativa damos solución desde la propuesta de economía social. Entonces diría como que esos vectores creo que son algunos de los elementos que nos pueden permitir dar respuesta, y el grito que me gustaría poner es tiempo de crear generadoras de empleo. Las imagino que ocurran en todas las comunidades de todo el mundo a nivel mundial, que generen una propuesta desde el movimiento de economía social y solidaria cooperativo de vanguardia ante la nueva realidad post-COVID en la que vivimos. Nosotros tenemos que basarnos en nuestros principios, en nuestros valores, mirar para adelante, saber que hay un camino diferente, un camino que pone la economía en manos de las personas, y que ese finalmente va a ser el camino que llevará a la construcción de una sociedad diferente, una sociedad más inclusiva, donde nadie se quede atrás. Muchas gracias. Hay 2 frases que decía Gandhi, ¿no? Una de ellas es: tenemos que ser el cambio que queremos ver en el mundo. O sea, creo que gran parte de este cambio pasa por qué es lo que hacemos cada uno de nosotros en nuestro día a día. Y efectivamente esa invitación no es tanto a que observemos lo que ocurre fuera, sino que nos activemos personalmente. Hay otra frase de Gandhi que dice: necesitamos hacer visible lo que está oculto, ¿vale? Como líderes. Creo que en ese sentido el movimiento de economía solidaria y social tiene que coger ese reto de liderazgo, porque desgraciadamente hay muchos proyectos empresariales en la sociedad que son dañinos para la humanidad. Que agradezco muchísimo compartir esta idea que nos ayuda a reforzar el concepto grande de que la economía social y solidaria, que el cooperativismo, no solamente es un proyecto económico ni un proyecto social, sino que tiene una envergadura mayor, es un proyecto cultural. Sí podemos tener constataciones de cómo la gente unida, cambiando el pensamiento, compartiendo otra cultura, que es la cultura de la cooperación, pues ha salido hacia adelante. En mi opinión, al escuchar a las personas que los están experimentando, preguntando colectivamente cuáles deberían ser nuestras soluciones para todos, estoy seguro y convencido que encontraremos los caminos correctos para el futuro, que serán más inclusivos, justos y sostenibles. Muchas gracias a Ariel, a Nicolás, a Margarita y a José Mari. Sus aportaciones fueron sumamente valiosas. Muchísimas gracias y nos vemos muy pronto.